Saludos queridos estudiantes. Bueno, hoy día llegamos a lo que sería el último tema de este bimestre. Vamos a conversar sobre lo que es la evolución de la cultura peruana. Bueno, nuestro propósito es conocer cómo es que la cultura peruana ha llegado a través del tiempo a desarrollarse de la forma como la que nosotros conocemos, cómo es que surge en un momento determinado y cómo va variando a través del tiempo. Así que vamos a empezar con una lectura, ¿no? Así no era la fiesta. Ha llegado el mes de carnavales en Pascay. Todos están preparados, sobre todo el mayordomo de la fiesta, quien ha venido alistándose desde que fue designado el año anterior. Él quiere que en esta ocasión los ingresos por la venta de comidas y bebidas permitan hacer arreglos en la escuela del pueblo, dejar un fondo para la celebración del próximo año también. Por ello, ha decidido hacer algunas modificaciones a la fiesta y modernizarla para que lleguen más turistas. Así, ha pedido a las comparsas de bailarines que reemplacen algunas vestimentas anticuadas por otras más llamativas e incluso ha propuesto que las faldas de las mujeres sean más cortas y que bailen ritmos que no son propios del lugar, pero que se consideran más alegres. Esta propuesta no ha gustado a todos. Algunos vecinos, incluyendo el alcalde, piensan que esto va contra las tradiciones y desvirtúa el sentido de la fiesta. Una vecina ha manifestado que es un atentado contra las costumbres locales y el patrimonio. Otros manifiestan que sería interesante una fiesta parecida a las de las ciudades, porque están cansados de hacer siempre lo mismo. Tengo yo algunas preguntas que te puedo hacer y que me encantaría que tú también las vayas a contestar. ¿Qué le recomendarían ustedes al mayordomo de la fiesta para resolver este conflicto? A ver, ustedes pónganse en ese lugar, ¿qué es lo que harían si es que tendrían que resolver este conflicto? Segundo, ¿qué costumbres de su localidad creen que están cambiando? ¿Cuáles deberían ser preservadas? ¿Tenemos en nuestra localidad algunas? Preguntémonos y comencemos a escarbar un poco para saber qué costumbres hay, ¿no? ¿Creen que se debe modernizar las costumbres tradicionales? ¿Y por qué creen que sí o por qué creen que no? Por favor, contéstate estas preguntas, pues son muy importantes para ir resolviendo este tema. Empezaremos por entender que la cultura a través del tiempo vive en permanente cambio, no es estática. La cultura varía. Solamente en la ciudad de Lima tienes que saber que en Lima hace más de 11.000 años han existido limeños viviendo. Entonces estamos hablando que antes que se haya formado algún tipo de civilización, ya existieron personas viviendo en la ciudad de Lima y que comenzaron a tener algún tipo de aprendizaje. Estas personas comenzaron a desarrollar lo que sería la domesticación de los animales y de las plantas. Y comenzaron a utilizar el agua de los ríos, los animales que están en el mar, comenzaron a utilizar algunas plantas para su vestimenta y comenzaron a modificar algunas de los materiales que encontraban en la sociedad para, por ejemplo, construir casas o lugares donde ellos pudieran vivir. Todo este aprendizaje fue muy lento, definitivamente fue muy lento. Hoy en día se aprende mucho más rápido y se cambian las formas de construcción a través del tiempo. Pero en el antiguo peruano vamos a encontrar, por lo menos en Lima, que ya existía una civilización hace 5.000 años, que es la civilización Caral, con características específicas de construcción, de vestimenta, de alimentación, de agricultura, que no son las mismas que son las de ahora. Eso significaría que todos los limeños han cambiado, ¿por qué son diferentes a través del tiempo y por qué no se mantuvieron con la misma cultura? Es más, la cultura Caral ha desaparecido. Pero bueno, así es como nos vamos adaptando. A través del tiempo han surgido también otras culturas con características específicas y durante una buena cantidad de años han ido desarrollando esos conocimientos en algunos espacios específicos. Por eso nosotros vamos a tener culturas precolombinas, de repente como las de Sechín, Caral, vamos a tener posteriormente Cupinique, luego se va a desarrollar Chavín, luego se desarrolla Paracas, vamos a encontrar que con el paso del tiempo aparecen los Mochica o los Moche, Nazca, Huari,
Tiahuanaco, vamos a tener luego diferentes lugares como la cultura Lima, luego, bueno, perdón, Ixma, posteriormente Chancay, Chincha, Chimú, y así sucesivamente hasta llegar a los incas, ¿no? Muchas y cada una tenía características específicas en el espacio donde ellos vivían y que influenciaron a otros que estaban a su alrededor en agricultura, ganadería, arquitectura, arte, tecnología y todo, y por eso las estudiamos, porque vemos y todas van cambiando. Y hay algunas cosas que se mantienen, porque si nosotros recordamos desde Caral, hasta el día de hoy se sigue utilizando el ojo de Dios, por ejemplo, en la zona de la selva, y el ojo de Dios se ha encontrado desde la época de Caral. Luego los incas han utilizado quipus que se cree que existieron ya en Caral. Por lo tanto, nosotros ya sabemos de que Caral pues tuvo características muy importantes que se han mantenido a través del tiempo, pero han cambiado. Nadie vive en lugares parecidos como los que se construían en esa época. Nuestras casas son distintas, hablamos diferentes lenguas. Entonces hay muchos cambios que se van dando de un año, de un tiempo a otro, ¿no? Estos cambios que nosotros teníamos en una cultura que era sumamente autóctona, van a variar en el momento en el que llegan algunos otros foráneos, como son los españoles, los cuales vienen también con africanos. Entonces todos vienen con costumbres distintas y que comienza a haber una mezcla. Primero una mezcla genética gracias a que los españoles comienzan a tener hijos con indias y también con sus negras esclavas. Entonces los hijos comienzan a ser el primer producto de este mestizaje. Un mestizaje que le llaman ellos mestizaje racial, a lo que le denominan castas. Pero no es el único mestizaje, hay un mestizaje gastronómico, mestizaje en danzas, y este mestizaje se transforma en sincronizar o unificar algunas culturas que vienen de diferente lugar, y eso hizo que se modifique la cultura o la cosmovisión andina que nosotros tenemos. Esos cambios son muy importantes para el acontecer de la cultura peruana. Pero no fueron los únicos que trajeron diferentes ideas o formas de ver el mundo. También tenemos a franceses, italianos, suizos, alemanes, ingleses, chinos, japoneses que llegaron al Perú en gran cantidad de personas y que se comenzaron a asentar en nuestra ciudad de Lima, por lo menos, y otros en muchos lugares del Perú. Y estas fotografías son de colonias que comenzaron a llegar algunos chinos, japoneses y alemanes que se fueron a vivir a diferentes lugares del Perú para tratar de buscar pues una nueva forma de vida y de sobrevivir ante los avatares que ellos tenían en los lugares, en sus lugares de origen. Obviamente dejan sus lugares de origen y ahora se van a desarrollar en otros lugares, ¿no? Es una situación sumamente compleja, pero traen también información que se va a ir mezclando con la que ellos van a encontrar aquí. Ya a mediados del siglo XX las migraciones ya no van a ser de gente que viene del extranjero, sino van a ser migraciones del campo a la ciudad. Esto va a generar algún tipo de discriminación de los que viven en las ciudades hacia los que recién llegan. Y entonces los migrantes son considerados como personas de un rango menor. Ya no estamos hablando de dinero, sino simplemente ni tampoco de aspecto racial, aunque acá había eso. La mayoría de las migraciones son consideradas como de personas de un nivel menor hacia otras personas superiores que están en una ciudad, ¿no? Básicamente bajo los conceptos de educación, ¿no?, que se les brinda. Ahora, en el Perú, a diferencia de otros lugares del mundo que sucede estas cosas, se suma el hecho de que existe y existió en esa época un racismo muy grande. Entonces se incluía la discriminación por ser indígena en el Perú cuando tenemos una gran cantidad de porcentaje de personas que tenemos justamente raza indígena, ¿no? En estos últimos años lo que ha habido es una migración de más bien de peruanos al extranjero, gran cantidad de peruanos que han conquistado diferentes lugares del planeta. Esa famosa gran hinchada del mundial fue el producto de todos los migrantes que estaban fuera, que se reunieron identificándose con ser peruanos y fueron a alentar a la selección nacional. Pero nosotros tenemos gran cantidad de personas que se encuentran en el extranjero
y que están haciendo patria desde ahí, ganando dinero y esforzándose con una mejor vida fuera de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿dónde se manifiesta la cultura? Para dejar claro y contestar de repente esta pregunta que puede venir en el examen. Primero, en lo que decimos y escuchamos. Ahí es donde manifestamos entonces en nuestras lenguas, los idiomas, cómo nos comunicamos, las diferentes formas de ver el mundo, la cosmovisión. Eso todo es lo que nosotros queremos expresar. Es una manifestación de nuestra cultura a través de las danzas, a través de canciones, todo lo que nosotros decimos y al mismo tiempo escuchamos, es importante entender que es una forma de manifestación de la cultura. Segundo, se manifiesta en lo que pensamos, es la forma de ver el mundo, a eso le llamamos cosmovisión. Es porque, por ejemplo, mucha gente del Ande considera que la tierra es sagrada, la gente de la selva considera que el bosque de por sí tiene una relación directa con ellos y que están conectados. Entonces, hay una forma de pensar que en cambio el del Ande no lo cree que está conectado, sino que cree que todo esto es divino, que todo eso hay que rendirle algún tipo de tributo, porque toda esta tierra es un dios en general, y entonces el agua, el sol, las estrellas, todos son dioses a los cuales hay que brindarle algún tipo de reconocimiento. Tercero, en lo que representamos nosotros, perdón, representamos. La cultura no solamente son estas ideas que nosotros tenemos, sino son todos esos objetos que creamos. Por ejemplo, los Shipibo con Ivo tienen una pintura que es la famosa Kené. Acá vemos una imagen de los que serían los jarrones de Chulucana. Son formas en las cuales representamos nuestra cultura y no son iguales dependiendo del lugar del cual nosotros observamos ellos. Cuarto, en lo que nosotros fabricamos y elaboramos. La cultura tiene técnicas muy importantes o manera de hacer algunas cosas. Si bien es cierto, nosotros hemos cultivado en laderas de los cerros a través de los andenes, eso es ya claramente una forma de hacer cosas, de sembrar, cosas que no lo han hecho en ningún lugar del mundo. Y para sembrar necesitas que el arado sea de una persona individual. Y por ejemplo, utilizas este arado que tenemos acá, que se llama chaquitacya. Con la chaquitacya tú puedes realizar el arado en el Perú justamente en las laderas o también en las zonas planas, ¿no? Entonces, porque era una persona el que lo hacía, mientras que en Europa, en otros lados, son los bueyes, animales que van a realizar gran cantidad de arado. Y por último, para terminar, la cultura se manifiesta en lo que caracteriza todo nuestro comportamiento. La forma de actuar ante alguna persona, los valores que nosotros brindamos, el respeto a los demás, nuestras responsabilidades, también es una forma de demostrar la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Hacia cosas que de repente una disertación de una persona, un show artístico. Entonces, nuestro respeto al saludar a alguien por la calle, todo eso también manifiesta la cultura que nosotros tenemos. Muy bien, con esto nosotros terminamos este tema. Espero que te haya gustado y nos encontramos en la siguiente sesión.